combatirlo como guerrillero. Es decir, la Fuerza Armada regular tiene que convertirse en guerrillera para ser efectiva contra el guerrillero. Esto todavía se podía decir quizás a principios del siglo XIX, cuando la guerrilla era algo más romántico, ¿no? Se puede decir lo mismo con el terrorismo, que al terrorismo la única manera de combatirlo es haciendo terrorismo. Pregunto porque en realidad cuando el terrorismo agrede, genera como una trampa, porque a las fuerzas del orden las tientan a volverse también ellas terroristas. Es lo que pasó en los años 70. Acá vino el terrorismo subversivo, empezó a cometer atentados de todo tipo, asesinar a gente y demás, y las Fuerzas Armadas argentinas terminaron cumpliendo el consejo de Napoleón, se hicieron ellas mismas terroristas. Entonces teníamos terrorismo versus terrorismo de Estado, con lo cual ellas mismas perdieron su legitimidad, cayeron en la trampa. El terrorismo de alguna manera es una trampa porque tienta a las fuerzas del orden a convertirse ellas mismas en terroristas, con lo cual quedan todos en un mismo nivel de deshumanización, ¿no? Yo pregunto esto porque me pregunto, ¿Israel ha caído en la trampa del terrorismo? Nadie duda que Hezbollah es terrorista, es una organización terrorista, ¿no es cierto? Probablemente la AMIA voló con el Hezbollah, Pero los israelíes, cuando avanzan sobre el Líbano, cuando bombardean, ¿han caído en la tentación de Hezbollah? ¿Y están luchando contra Hezbollah con las mismas armas que usa Hezbollah? Esta es la pregunta. Y aclaro que esta pregunta la hago desde la amistad, porque acá hay que aclarar bien las cosas como son, ¿no? Yo me siento amigo de Israel por dos razones. Primero, una razón histórica profunda, como dijo Juan Pablo II, a los cristianos, los judíos son nuestros hermanos mayores. Entonces, venimos de eso, somos judeo-cristianos. Y en segundo lugar, Israel es una democracia. Se le podrá decir que está mal, que hace la guerra, pero es una democracia en sí misma, ¿no? De modo que desde esta amistad, mi pregunta no es una pregunta destructiva, pero es una pregunta angustiada. ¿Realmente se excedieron? Las imágenes que nos muestra la televisión todos los días, ¿muestra un exceso de parte del ejército israelí? Y por eso es que vamos a ir a una pregunta, digamos, que va a ser motivo del televoto, ¿no? Si Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, o pudo haberlo evitado. Y acá la pregunta es difícil de contestar, porque de un lado, lo que uno ve con horror son lo que los técnicos de la guerra llaman los daños colaterales, ¿no? Es decir, hay daños colaterales, quiere decir civiles, niños, mujeres, que están muriendo alrededor de las fuerzas que están frente a frente. Pero por otro lado, del lado israelí uno dice, bueno, pero están recibiendo misiles todos los días. No es que Hezbollah es una organización, si se quiere, primitiva, que de alguna manera tiene terroristas que van con envueltos en explosivos y vuelan con explosivos de forma casi romántica. No, tiran misiles. Y los misiles llegan al territorio israelí, que está bajo una lluvia de misiles. Entonces, claro, esto lo que vamos a tener que evaluar nosotros, me parece a mí, a través del debate que vamos a tener ahora, entre personalidades muy relevantes de ambas comunidades, la islámica y la judía, sino también nuestra reflexión, e ir televotando diciendo, bueno, ¿tuvo razones de peso Israel para invadir el Líbano? Esta es la pregunta, ¿no? Y quiero decir otra cosa también. Si bien yo siento que pertenezco a la tradición judeocristiana, a mí en los últimos tiempos que he estudiado bastante, por supuesto soy un ignorante, pero he estudiado bastante el Islam,
Quiero decir también que invito a esta discusión a representantes de la religión islámica con un profundo respeto por ella. A mí me parece que en general hay como una versión frívola del Islam, ¿no? Bueno, quedan con turbantes, ponen bombas, los matan. No, yo creo que Islam, si uno lo empieza a estudiar un poco, es una de las grandes religiones monoteístas de la historia, ¿no? Tenemos los judíos, los cristianos y el Islam. Son las tres grandes religiones, digamos, de Occidente, ¿eh? Y entonces también yo quiero decir que a este debate los invito a los representantes del Islam que vamos a tener esta noche con un gran respeto por el Islam. Creo que es una religión tremendamente importante. 1.000 millones de personas, varias veces por día rezan en dirección a la Meca, y este sentimiento es profundamente respetable. Tan respetable como el de los judíos en la sinagoga o el de los cristianos en sus diversos templos, ¿no? De todas maneras, antes de empezar el debate, vamos entonces a plantearles a ustedes el televoto para que vayan tomando una definición personal sobre este tema tan doloroso y tan delicado. ¿Usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, sí o no? Si usted cree que Israel tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que Israel no tuvo razones de peso para invadir el Líbano, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, yo quiero presentar a las 4 personas que han accedido muy amablemente a participar de este debate. Primero a mi derecha tengo a Gabriel Gorenstein, presidente del partido Likud en la Argentina. A su lado está, voy a ver si lo pronuncio bien porque es muy difícil, está Julián Schwindelmann, más o menos lo dije bien. Schwindelmann, muy bien. Bueno, ahí está. Analista político, escritor, especialista en Medio Oriente y en el tema Medio Oriente Israel. Allí, primero desde mi izquierda, está Galeb Musa, que es secretario general de la Asociación Árabe Islámica Argentina. Y finalmente también está con nosotros, ya cerca al lado de Luis, alguien que ya ha estado en nuestros programas otras veces, el Sheikh Moshe Ali, que es director de la Casa para la Difusión del Islam en la Argentina. Que les agradezco la presencia y si a ustedes les parece bien podemos empezar el debate. Hemos hecho una pregunta genérica, que es si realmente había razones de peso para Israel para invadir el Líbano. No sé si alguien querrá decir que había o alguien querrá decir que no había. Bueno, si me permite, doctor, yo creo que había muy válidas razones de peso para Israel ingresar al Líbano. Y la razón es muy sencilla. En el año 2000 Israel había evacuado esta zona, lo hizo de manera unilateral y certificado por las Naciones Unidas de que se había retirado 100% del territorio libanés. En consecuencia, una agresión sin provocación que mediara es obviamente un casus belli, en donde el Hezbollah, que es una agrupación terrorista fundamentalista islámica, apadrinada por Irán y esponsoreada por Siria, viola la soberanía territorial israelí, ingresa al territorio, ataca a soldados, mata a algunos y secuestra 2 nacionales de Israel, soldados que se los lleva a su territorio. Evidentemente ninguna nación hubiera podido responder de una manera distinta, y especialmente a la luz de que replicaba un fenómeno similar que aconteció días previos en la Franja de Gaza, territorio del que también Israel se retiró el 100%, y desde ese territorio los palestinos habían atacado y cometido similar actitud de secuestrar a un soldado. En esta obvia o aparente coordinación estratégica entre 2 fuerzas del Islam fundamentalista, si bien una sunita y la otra chiita, pero ambas receptoras de apoyo iraní, Israel entendió que debía reaccionar y lo hizo con las aprehensiones propias del caso, porque Israel tiene una experiencia previa en el Líbano que no deseaba repetir, y eso motivó en primer lugar una retirada. En síntesis, creo que el hecho de que Israel se encuentre hoy nuevamente con soldados israelíes en Gaza y en el sur del Líbano es responsabilidad directa de aquellos que motivaron. Julián, esta decisión de Israel, ¿es respaldada por la mayoría de la opinión pública israelí o hay una polémica dentro de Israel sobre esto? En términos de encuestas,
hasta hace pocos días atrás, que fue la última que observé, del 80 al 90% del pueblo de Israel, la población judía de Israel al menos, porque también hay una comunidad árabe islámica importante, apoya esta intervención con el dolor del caso y con las preocupaciones del caso. Hay por supuesto una minoría que se opone. Tradicionalmente en la sociedad israelí ha existido una minoría pacifista a todo precio, digamos, pero ciertamente hay apoyo en general de Israel muy fuerte, porque comprenden que es una guerra de necesidad, una intervención en la que no había otra opción más que responder de manera como se ha respondido. ¿Sí? Bueno, nosotros en primer lugar agradecemos la invitación y le pedimos tiempo para contestar algunas cosas que se han dicho, partiendo desde el análisis del doctor Grondona, donde desde nuestro punto de vista erróneamente ya se tilda a Hezbollah como un movimiento, una agrupación terrorista. Nosotros pensamos que ya hasta muchos de los israelíes se han dado cuenta de que esto no es así, que ya es muy poca gente la que se viene creyendo esta versión, y cada vez queda más evidenciado que Hezbollah es un movimiento de resistencia nacional que actúa dentro de las fronteras de su país y lo hace para defender justamente la población y la dignidad de su país. De hecho, estos soldados que no están secuestrados y sí capturados, porque estaban en un territorio de un país que no le corresponde, fueron capturados por Hezbollah, y sí pensamos que la reacción de Israel no solamente es de medida, sino ilegítima. Aquí se dijo, doctor Grondona, que Israel es una democracia. Llamativamente no tiene constitución, ¿no? Israel, que defiende los valores de Occidente, entre comillas, no tiene constitución, una democracia relativa y muy particular. Se habló de los daños colaterales. Los daños colaterales, estas dos palabras, las podemos resumir en esta foto. En las fotos de los cientos de bebés que están siendo masacrados, torturados, que han quedado familias destrozadas, y los aviones F-16 que tiran estas bombas, las torpederas que funcionan desde el mar, no son manejadas ni por Hezbollah, ni por Hamas, ni por ninguno de estos soldados. Nosotros queremos decir también que Israel no ha mostrado nunca vocación de paz. A mí se me presenta honestamente como un monstruo, un Moloch moderno que reclama sangre, carne humana todos los días y que va por su ración allí donde la encuentra. Una pregunta, Sheikh. ¿Es difícil mostrar una vocación de paz cuando el otro lado le dice que usted tiene que desaparecer? Le dice, usted no debería estar acá. Bueno, ¿qué hago? Bueno, el discurso de desaparecer, de ningunear, de no al reconocimiento del otro, del no a la alteridad, al respeto, a la convivencia, no es precisamente árabe ni islámico. Ya Golda Meir se preguntaba, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El desconocimiento total de la nación palestina, ¿no es cierto?, del ser nacional palestino, y lo mismo con Líbano. Israel, como bien decía Julián, tiene una triste experiencia en Líbano. Israel en el 82 entró y pergeñó y dirigió la masacre de Sabra y Shatila, permaneció 18 años ahí, no se fue, como dice Splinterman, de motus propios, sino que fue corrido por la guerrilla y la resistencia armada del Hezbollah, y lo van a tener que volver a hacer, de hecho están atacando por aire y mar, no se atreven ya tanto a entrar en tierra. Y es llamativo ver la conjunción, el hecho que ha producido de unificación de la nación libanesa y del mundo árabe estos ataques indiscriminados de Israel. Hoy en Cana 57 personas. Ya en 1996 habían atacado un campo de refugiados de Naciones Unidas con la condena interna. Israel, qué raro, vuelvo al sentido de la democracia, de los valores de Occidente, de los respetos del ser humano. Hace 2 días atrás acaba de bombardear un cuartel de Naciones Unidas matando a los veedores. Esos que yo sepa no son Hezbollah ni son resistencia libanesa. Gabriel, ¿cuál es tu posición?